Tenemos series nosotros donde tratamos algunos aspectos que tienen que ver con una vida diferente, práctica. Hemos cantado bastante sobre eso, lindas canciones, lindo ambiente, lindo espíritu en medio de nosotros. Tenemos que ser seres incondicionales. Hablamos de esto durante todo este tiempo. Cristianos disponibles en tiempo, en actitud, en obediencia, para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero que Dios haga. Sin condición. Y dentro de esto, el tema de hoy es ser protagonistas. Cuando hablamos de protagonista, la palabra protagonista significa el primer actor. Si vas a protos y agonistes, son dos palabras, se conjugan, significa el primer actor. Quiere decir que en una obra de teatro o de cine o lo que sea, el primer actor es el protagonista. ¿Sí? Y el Señor quiere de nosotros protagonismo. ¿Se entiende? Quiere no ese protagonismo de Hollywood o de todo ese tipo de cosas donde todos los reflectores caen sobre mí y de la gente me alabe, me aplauda, me felicite, que yo esté en el primer... No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de tomar iniciativas, ser protagonistas en decisiones y en aspectos de la vida que hacen que no podemos vivir observando y viendo pasar lo que sucede. Protagonista. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hay dos pasajes en realidad, donde acá hay un deseo que dice, sea tu casa como la casa de Fares. ¿Quién era Fares? El que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y luego explica ahí, Booz, tomó a Ruth, y atrás y allá abajo en el versículo 18 dice, entonces estas son las generaciones de Fares. Fares engendró y así sigue y termina en David. Y todo esto llega a Jesús. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿En qué se destacó Fares? La pregunta que uno se tiene que hacer. Y ahí aparece. Ruth, el autor del libro de Ruth, toma esto de Génesis y desea que cada familia, cada casa, sea como la casa de Fares. Y ahí menciona quién era Fares. Sucedió cuando daba luz, ¿quién? Tamar. ¿Se acuerdan que hablamos hace 3 segundos que leímos? Que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. En aquella sociedad, la primogenitura era muy importante. ¿Sí? Entonces la partera estaba ahí esperando que sacara la mano. ¿Qué acto más horrible? ¿O no? Está esperando que salga. Y saca uno la mano, llama Sara con Z, y le ata un cordón rojo. ¿Sí? Pero, volviendo él a meter la mano, se arrepintió de nacer. He aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, ¿cómo? Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de rojo, y llamó su nombre Sara. Fares significa romper al paso, hacer una brecha, una rotura. Y acá, en este nacimiento, se menciona esta situación. Están los dos ahí en el vientre, uno saca la mano, le ponen el hilo, se mete, y el otro hace todo un paso para nacer. Y es rotura. Protagonista. ¿Sí? Y más adelante, como leímos al comienzo, dice, yo deseo que eso que pasó acá en el vientre de Tamar pase en tu casa. Que tu casa sea como la casa de Fares. Una persona que abre brechas, que toma protagonismo, que no está estancado, obstaculizado y autoboicot personal para quedarse en las creencias mías personales, basado en interpretaciones imperfectas de la vida, de que yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Es mi interpretación de cosas basado en mí,
Y acá está diciendo que debemos guiarnos nosotros por un protagonismo basado no en mi interpretación, sino en lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por eso cristiano incondicional. Claro, hay familias que quieren lograr cosas como Sara, sacan la mano, pero después el frío, porque es una cosa que el bebé cuando llora, ¿por qué llora el bebé cuando nace? Porque estaba bien en el vientre. ¿Quién me saca acá? Si yo ahí comía, hacía lo que quería, estaba en una piscina termal permanente, no tengo que viajar 600 kilómetros para ir a Federación, a una piscina termal. Estaba ahí en el vientre. Y de pronto me sacan a la vida real y hay frío, ¿sí? Hay otros ruidos. Entonces Sara se mete. Es la familia familia, que quiere cosas de Dios, pero no cruza la barrera de creerle a Dios las cosas que Dios quiere hacer en su vida. ¿Se nota la diferencia? Yo quiero cosas de Dios, pero tengo que ser como Fares, de creerle a Dios las cosas que Dios quiere que yo haga en mi vida. Entonces está la rutina, anclados en el dolor, una vida que no tiene riesgos. Y Fares es el que rompe con todo eso. Fares no se estanca por un mal pasado o un presente que no es el mejor, porque no interpreta la vida, lo que puede hacer en función de las cosas que pasan en su entorno, sino de lo que Dios dice en su palabra que él tiene que hacer. Hay una gran diferencia entre Fares y Sara. Sara se maneja por la interpretación de las voces familiares, de los mandatos, de las enseñanzas imperfectas, de padres que nos han transmitido guiones para representar y actuar, o de mi forma de ver la vida, que es imperfecta, y me muevo en función de lo que yo creo que hay que hacer. Entonces ahí está, que salgo, que no salgo, que hago esto, que no hago esto. Cuando hay un desafío espiritual, generalmente muchos cristianos tenemos temor y decimos, yo no me animo, no sé, no estoy preparado. Todas son expresiones de Sara, de personas que se ven a sí mismas en lugar de verse a la luz de lo que Dios dice que tienen que hacer. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, ahí tenemos algunos problemas. Personas aplastadas por otros. Aparece en el Antiguo Testamento un ejemplo donde Saúl fue elegido rey y él empezó a reinar, empezó bien, y el progreso de David, que era un adolescente, que era de baja estatura, que tenía 16 años, pero que estaba creyéndole muchas cosas a Dios, porque él tenía un encuentro con Dios en la naturaleza y estaba ahí como pastor y hablaba y ahí escribió todos los salmos, donde él no se manejaba por la perspectiva personal para ver qué hago y qué no hago. Él veía al Señor en la realidad cotidiana. Pero Saúl veía al gigante Goliat en su realidad. Los dos veían a Goliat, pero con ojos diferentes. Pero Saúl se molesta porque el otro está progresando y le viene una enfermedad que se llama la paranoia, que es la desconfianza de sí mismo y el miedo a que otro me quite el lugar. ¿Sí? Esa desconfianza, hay una obra de Shakespeare en Macbeth donde uno va matando a todo el mundo que se le opone por desconfianza. Es la paranoia, es esa enfermedad donde aparece esa desconfianza injustificada. Muchos de nosotros nos perseguimos. Estamos aplastados. Nosotros nos perseguimos. Y nosotros somos los que opinamos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y yo leo en la palabra donde el Señor me dice, deja que yo opine lo que vos podés hacer y lo que no podés hacer. No, lo que
Ahora, acá hay madres paranoicas, sobreprotectoras, lo interpretan todo a su manera, no le dan espacio a los hijos, miedo a los hijos, tensiones en el hogar, celos enfermizos, padres paranoicos, donde jefes paranoicos desacreditan a la gente, desacreditan a la familia, son hipervigilantes de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a seguir hablando porque no viene el caso todo eso. Y David fue perseguido, a pesar de que sus intenciones no eran malas, él fue perseguido por un hombre inseguro. Y ahí tenemos un Fares que caminaba en el espíritu a pesar de que personalmente no tenía las condiciones para ser rey, chiquito, raquítico, peticito. No, habían elegido a Saúl porque era alto, de buen porte, pero él se manejaba por lo que Dios le decía que tenía que hacer, y tenemos a un Saúl que él se manejaba en función de lo que sus ojos veían y permitía que su corazón se enfermara con el miedo a perder el lugar. Entonces, el cántico de unas mujeres hicieron que este hombre saltara y empezara una persecución, toda la vida. Y David dice en varios lugares, las olas de la muerte me envuelven, me arrasa inundación devastadora, se ve aplastado. Dice, pero en mi angustia clamé al Señor. ¿Qué hizo en la angustia? Clamó al Señor por ayuda. El Señor extendió su mano desde el cielo, me rescató, me sacó de aguas profundas, de enemigos poderosos, de los que me odiaban. Mira todo lo que tenía. Eran demasiado fuertes para mi interpretación, pero el Señor se ocupa. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. La otra vez hablamos de que la palabra angustia es sentirse apretado. Es una persona que está apretada en un espacio reducido. Me siento apretado en un espacio reducido. ¿Qué podés decir de la economía de hoy? Donde tu sueldo va por una escalera y los precios por un ascensor o una escalera mecánica. Donde la dignidad del trabajador tiene que ver con la remuneración que se le da y con las condiciones lógicas que da por todo lo que estamos viendo en Argentina, y eso no sucede como tenía que suceder. A pesar de que te pongan un cartelito en algunas casas de comida rápida, el empleado del mes, todo eso, igual pagan. Y angustia está en la sociedad, en cada uno de los que vivimos acá. Me sentía intranquilo, inquieto por lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero vean ahí, el Señor me condujo a un lugar espacioso. Este es un hombre Fares que agarra y dice, mira, me están aplastando la sociedad, el país, el trabajo, no me dan dignidad con el sueldo, todo eso, todo eso, me están aplastando. Pero el Señor, bien, eso, hoy por hoy decíamos, este es medio místico. No, era realista David, porque habló de todo lo que le pasaba, pero veía al Señor, que era lo que no veían los demás. Salió del lenguaje chato de sus compañeros. Acá está todo mal, nadie puede derrotar a Goliat, esto es imposible, no va, no se puede, ¿qué estás haciendo acá? Vos a visitar, el hermano le dijo esto, ¿qué haces vos a visitarnos? Todas esas expresiones de desprecio y menosprecio y rechazo. ¿Pero qué pasa? David ve cómo el Señor abre brecha. Fares. Si estamos pasando en alguna situación limitante, angustiosa, el Señor va a abrir una brecha para su gloria. Esto no es una falsa promesa, es una palabra de Dios. Yo tengo que ser fiel a lo que el Señor dice y Él se va a encargar de la otra situación. La segunda cosa es paradigma de mediocridad. Gente que hace filas para criticar y hacer comentarios.
gente que hace fila para sugerir lo que tiene que hacer y gente que no hace fila para hacer. Esa es la verdad. Hablar es fácil, es gratis, pero tomar decisiones, porque sea tu casa como la casa de Fares, tomar decisiones para tener protagonismo en mi vida y no poner anclas para que el barco, como hablamos el domingo pasado, se quede en el puerto. Yo necesito avanzar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice en este tiempo, en esta Argentina, a cada uno de nosotros? Tenés que avanzar en la palabra de Dios. El profeta Ezequiel cuenta una situación que vivió, un profeta con muchas visiones, donde él dice que la vida es como un río, la vida espiritual es como un río, y donde vos, ¿sí? Vos te vas mojando los pies de a poquito, y donde dice que al principio llegaba acá, después llegaba hasta la rodilla, después seguía avanzando en el río. Él tenía que seguir avanzando, y cuando el agua te da para acá, te da acá, ¿sí? Mi abuela siempre decía, que no pase la cintura, que no pase la, siempre mi abuela, que no pase la cintura. Cuidá a tu hermano que es peligroso. Yo quiero bañarme en el río, no cuidar a mi hermano. Y llegó un momento que dice el profeta, ya el río me llevaba a mí. Es decir, ya perdí el control de las cosas y el río me llevaba a donde quería. Claro, unos son los cristianos Sara, hasta la cintura, no más para allá no, porque no vaya a ser qué, y no vaya a ser de qué, y el Señor te dice, dale, andá, y bueno, no, pero mirá que yo... Entonces, ¿es la palabra la que me moviliza o es mis ojos lo que me moviliza? ¿Vamos a ser paranoicos como Saúl por no enfrentar lo que tenemos que enfrentar? Si vos no enfrentás lo que tenés que enfrentar, vas a vivir siempre escondido en una carpa. O vas a ser como Fares, que tiene una vida de testimonio. Esta semana me contaron algunos hermanos algunas experiencias de avance en su vida para compartir al Señor. Vamos a recortar un calendario de eso. ¿Vino? ¿Se acuerdan de esos calendarios que tienen linda, cristianos que tenemos cuadros con versículo? Enero y tenés un cuadro, febrero. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa cuando eso se termina? Bueno, una hermana me contó, yo recorto los cuadros y en un momento, no sé cómo hace, pero en un momento del trabajo está hablando con un empleado y hay un versículo. ¡Ah, esto para vos! Léelo. Una hermana me contó de eso también, charlando. El viernes mi señora me cuenta algo. Tiene que ir al hospital a ayudar a una persona, familiar. Y está así, y de pronto hay una señora ahí al lado que le empieza a hablar. Entonces yo le pregunto, ¿qué te dice? Dice, tuvo 2 ACV severos, tuvo 3 intentos de suicidio. Y me dice, yo estaba ahí. Entonces cuando uno razona con las cosas de Dios, dice, el Señor te llevó ahí. Entonces le digo, ¿qué hiciste? Está buena esa pregunta, ¿no? Y le tuve que hablar al Señor, obviamente. Oré por ella, tenemos un contacto. Nosotros tenemos experiencias diarias que actuamos como Sara o como Fares. Vamos a encontrarnos con la experiencia. Uy, hace frío afuera. Meto el dedo, la mano para adentro del vientre. Oh, no, yo tengo que nacer. Tengo que ser protagonista. Y el Señor nos pone personas para que nosotros seamos de bendición. Viene una señora, ya le había regalado un evangelio porque me lo pidió. Le preguntaba, ¿está leyendo el evangelio? No me decía nada. Y de pronto aparece así, ahí en el mostrador. ¡Ah! Así arrancó. Yo no hice nada. ¡Ah! ¿Cómo era, Cristian? Me recupero. ¿Qué le pasa? Las cosas que me pasan,
¿qué le pasa? Me entró, me contó algunas cositas. Entonces iba a llevar mercadería y me dice, haceme la cuenta. No tengo para eso. Entonces le iba haciendo cuenta. ¿Y qué se iba a llevar esta señora? Porque cada vez sacaba más cosas y decía, estamos en un tiempo difícil. Entonces le dije, el domingo pasado hablamos de eso en la comunidad donde yo estoy. ¿Y dónde está usted? En tal y tal lugar. Hablamos de un hombre que tenía 85, ¿se acuerdan de eso, no? Había un hombre llamado Caleb, le digo, y me mira la mujer, que hizo esto, porque usted ya lo sabe porque lo aprendió el domingo pasado. Amén. ¿Lo quiere escuchar? Sí. Se lo pasé. Y después me escribe, gracias por las palabras de aliento, son las cosas que necesitamos escuchar en este tiempo. ¿De qué me sirve a mí predicar un domingo acá, solo? Si hay otra persona que necesita eso, y entonces se lo paso. Tenemos que ser como Fares. Ahora, si yo arranco con los pensamientos de Sara, no hago nada. Esta señora viene angustiada, yo estoy acá para vender, no para ser un psicólogo. ¿Sí? Pusimos un cartelito, estoy acá para vender, no soy psicólogo, a la entrada. Pero la gente te habla, te cuenta, ¿y qué hago yo? Y yo estoy acá para vender, y mirá si me viene con un viernes 13, o un martes 13, no sé cuál es la frase. Mirá si se enoja conmigo, no le vendo nada. La cabeza de Sara piensa así. Pero yo me saqué todo eso. ¿Y si esta mujer se enoja? Y bueno, ¿qué? Pues no pasó nada de eso. Hoy en la mañana leía, no te angusties por el día de mañana. ¿Qué quiere decir? Que no está en tu cabeza lo que va a pasar mañana, por lo tanto no hagas interpretaciones. ¿Para qué angustiarse? El Señor me lleva a lugares espaciosos. Sacar. Sara piensa así, pero Fares es protagonista. Me acordaba cuando estaba preparando la reflexión, me acordaba cuando nosotros estábamos en otro lugar, salimos a repartir folletos por el barrio, invitaciones, folletos y todo lo demás, y un matrimonio vino con 2 hijos chiquitos. Entonces yo, Sara, le digo, lo hubiera dejado con tu suegro. Y me dice, yo quiero que ellos aprendan. No aprenden solo yendo a una escuelita los domingos a la mañana. Aprendan bien de los padres. Yo creo que ellos aprendan lo que hace un padre a las 3 de la tarde por otras personas. Gran lección. Fares. Que tu casa sea como la de Fares. Que cuando tus hijos hablen de vos, digan, mi padre y mi madre eran jugados, hacían cosas, daban al prójimo. El otro día estuve escuchando los niños de la calle, cuántos no reciben por día, y uno hizo la cuenta y llega un año a 1 millón de no. No tengo, no puedo, 1 millón. Digo, esos niños están emocionalmente, más allá de la carencia física, que tus hijos aprendan que ahí sí se puede. El Señor nos va a llevar a un lugar espacioso. Estamos teniendo problemas, pero confiamos que el Señor nos va a dar la salida. Estamos teniendo apreturas, pero confiamos que el Señor nos va a bendecir. Hijo, la promesa de Dios dice esto. Eso, Fares. Sea tu casa como la casa de Fares. No hay otro camino. No hay otra manera de logro espiritual. Fares siempre dice que hay más. En alguna oportunidad vamos a hablar de eso, del inconformismo. Sara está contento, porque va al cielo, pero en la tierra no lleva al cielo. ¿Sí? A mí me ha tocado ir a velatorios de cristianos y me dicen, Luis, tenés que decir algo, con toda honestidad. No sabía qué decir. Con toda honestidad.
Porque eran creyentes que iban al cielo, pero no llevaban al cielo a la vida, a la casa, a la iglesia. Estaban en la fila de los que siempre un comentario, siempre algo que estaba mal, siempre algo que no salió como siempre. Todos los domingos la misma historieta. Y a mí me preguntaba, ¿estos son convertidos? ¿A qué? ¿Sí? Sea tu casa como la casa de Fares. Tu lenguaje, tu actitud, tu postura es el cielo en la tierra. Y tenemos gente presionada. Leí una consultora que hablaban de los empleados, que hoy la mediocridad en los trabajos, en las empresas, es un estilo de vida. Y ahí están hablando los empresarios que dicen, está bien, está pasando esta crisis, pero mucha de la gente que tomamos no quiere trabajar a la altura de la responsabilidad que tiene. Todo un artículo que salió en un diario. El grave problema es el bajo rendimiento y la disminución de ganas para hacer las cosas. Y un filósofo decía, el mediocre es alguien que está resignado a su punto de vista de las cosas. Eso lo dijo un filósofo. Este hombre es un discapacitado, no tiene manos, no tiene pies. Es un australiano que da charlas de motivación. ¿Conocían a este hombre? Este hombre dice que la mediocridad es la peor discapacidad. Y nosotros, que estamos llamados a ser buenos empleados a pesar de lo que nos pase o que no nos reconozcan o lo que sea, tenemos que romper ese dogmatismo que tiene el trabajador argentino, que cuanto menos esfuerzo es mejor, es más vivo, y cuanto más esto, lo otro, y así está la sociedad, y están ahí personas esperando, Fares, que entren a sus empresas para que la cosa mejore. Qué lindo sería que diría, contraté a Luis, por usar mi nombre, y no otro, él es cristiano, y lo demuestra en su trabajo. Porque él llega temprano, pone gana, hace lo que tiene que hacer, se lleva bien con la gente, da ideas. Un cristiano. ¿Sí? Fares tiene esa mentalidad y Sara, como dice el presidente del Grupo Hidalgo, ¿saben lo que dijo? No les importa mejorar, no tienen actitud ni la aptitud para lo que se les dio. Es triste eso, que eso se diga, pero es triste que yo venga un domingo a la casa de Dios y en la semana no sea Fares. ¿Sí? Eso es triste. Porque ¿saben una cosa? Todas las experiencias que yo tuve de trabajo, la gente que camina con el Señor es la más hostigada, pero después es la más consultada por sus amigos en los conflictos. Porque si saben, Luis es íntegro. Porque él no te va a decir una cosa por otra. Porque él es un ejemplo en el trabajo. Porque él es un buen compañero. Porque él no hace fila para criticar. Sara es como Saúl. Se mete en la carpa cuando escucha los gritos de Goliat. Hay que dar vuelta, hermano, para que los muros de Jericó se caigan. Damos una vuelta y la segunda, la tercera, no. Si no se cayó con la primera, ¿qué se va? Eso de 7 veces es muy cansador. ¿A quién se le ocurre dar 7 vueltas? Y la última vuelta 7 veces más. Pará, señor. Pero Fares, ¿qué dice el Señor? Vamos. Sara es cuando estaban todos muriéndose de hambre en la montaña. Tiene 2 pancitos y 5 pececitos y lo esconde. ¿Sí? Entonces va y los come ahí para que nadie lo vea. ¿Qué hace Fares? Che, André, acá tengo esto. Y bueno, vamos a llevárselo al maestro. Pero eso es mío. No.
el nene que dijo, no, ya va. ¿Se dan cuenta la mentalidad? ¿Vamos captando la cosa? ¿Vamos captando? No hay salida, no se puede, nunca nadie lo hizo antes. Esto no son cosas que yo he escuchado de otra gente. Eso no, nunca se hizo y no va a funcionar. Si yo hago algo y me va bien, me van a envidiar. Si me sale mal, todos se van a reír de mí. No le importa a nadie, no me quieren. No sabe la familia que yo nací. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Dice eso la palabra? No. Cuando nosotros cantamos ese coro que decía de cambios, también cambia tu cabeza. Y empezá a hablar y a pensar de vos mismo en función de lo que el Señor dice de vos. Y a pensar renovadamente. Se logran cosas. Miren, yo a manera secular, Walt Disney logró su imaginación en un proyecto. Había un hombre que dijo, quiero unir todos los cosas en un solo dispositivo, Steve Jobs. Y lo logró. Henry Ford inventó un modelo revolucionario en el 1900. Edison en el 1880 y pico inventó la lamparita, después que fracasó millones de veces. Y los hombres tienen que volar. Todos se reyeron de los hermanos Wright. Se cayeron 25 veces, pero dice, vamos a generar eso y lo lograron. Gracias a Dios. Si no, para hacer un viaje en barco, se te va la vida. ¿Por qué? Porque eran hombres fares. Y Moisés era uno de ellos cuando dice, yo acá estoy en Egipto, tengo todo fácil, es el vientre de Sara, todo fácil, pero en vez de disfrutar de esta riqueza, yo tengo un proyecto superior que no tiene un atractivo a simple vista, porque hay un sufrimiento, camina por un desierto y todo eso, pero es llegar a una tierra para que todo un pueblo disfrute de la promesa del Señor. Prefiero eso y no lo otro. Y dice en Hebreos, confió en Dios. ¿En quién confió? No le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. ¿Ni qué? Se rindió nunca. Hermanos, es mejor hacer cosas fares que vivir en la seguridad de Sara. Anaïs Nin dijo, requiere coraje empujarnos a nosotros mismos hacia lugares donde nunca hemos estado, probar nuestros límites y romper las barreras. En el aspecto cristiano es seguir la voz de Dios y ser incondicional. Requiere eso. Otra persona dijo, tenemos que superar la noción que tenemos que ser normales. Tenemos que superar que tenemos que ser normales, vivir en la norma de todo el mundo, porque nos roba la posibilidad de ser extraordinarios y nos lleva a la mediocridad. ¿Qué puede pasar conmigo en esta empresa a partir de que yo esté trabajando acá? ¿Qué puede pasar conmigo cuando estoy haciendo empanadas y vendiendo, como algunos hermanos hacen, para los clientes? ¿Cómo puedo yo influenciar? Pensá y orá. Terminamos con esto. Tenemos que ser protagonistas. Primer desafío en esta mañana, cambia tu manera de orar. Lo dijimos el otro domingo. También nuestras oraciones son predecibles. También son oraciones clásicas. También pedimos cosas básicas. Pero estamos en una Ferrari y parece que estamos manejando un Fitito, un Volkswagen, un Polo. Esto es una Ferrari. La oración es un arma poderosa. Hemos visto cómo Jabes oró para que el Señor extendiera su territorio. No oraba como los demás. Esta semana escuché
de que el ser humano, más allá que lo sabíamos, pero él lo aplicó espiritualmente, que el ser humano, los cristianos oran con el hemisferio de la derecha del cerebro, que es la lógica y lo predecible. Y ahí entran las cosas rutinarias. La gente que ora de memoria siempre dice lo mismo, hace siempre las mismas cosas. Y que el hemisferio izquierdo, decía este autor, dice, es la gente que busca la creatividad y la innovación en la oración. ¿Qué cosas tengo que pedir para que el Señor me responda? Pídeme, dice el Señor, y te daré las naciones como herencia. No tienen porque no piden. Y si piden, lo piden para ustedes. No es así. Pidan cosas grandes. Si vos orás la oración peligrosa, Señor, usame el día de hoy y sorprendeme siendo de bendición a la gente, el Señor te lo va a responder. Ahora, ¿vas a ser Fares o Sara? El uso de los recursos. Sara lamenta, llora, se queja de la Argentina. Habla de lo que le falta. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? No es lo que no tenemos el problema, sino lo que hacemos con lo que tenemos. No es lo que no tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Recién hablamos de los 2 panes y los 5 peces. No es lo que no tenemos, es lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Qué hago yo con lo que tengo? Pensá en el uso de los recursos. No hablemos tanto de lo que no tenemos. La Biblia dice que nada te va, es lo que leía yo en la mañana, que mañana se ocupa el Señor, que el Señor como vistió de los lirios te va a vestir a vos, el Señor te da comida. Yo leía eso hoy en la mañana y decía, Señor, se lo voy a decir a la gente. Y dice el Señor, no se angustien por nada, no se angustien por el mañana. Busquen el reino. ¿Qué hay que buscar? El reino. Yo tengo que hacer el reino con mis recursos, buscar el reino. Y la actitud es el pincel con lo que la mente colorea la vida. ¿Qué actitud tengo verbal y actitudinal en la vida? Cuando yo entro al trabajo, recibo estos elogios de todo porque al lado tengo una panadería y todos los compañeros de los otros comercios pasan por la puerta de mi local, a la panadería. Hoy es lunes, pensamos la semana. Hablando, el lunes se va a quejar con Cristo, porque todo el mundo lo insulta. Qué lindo día para empezar, qué difícil se hizo, casi me quedo dormido. Todo así, todo mediocre. ¿Sí? ¿O no? ¿O me pasa a mí nada más? La actitud colorea tu vida. Que otros vivan vidas pequeñas, pero no tú. Que otros se quejen por las cosas pequeñas, pero vos no. Que otros lloran por las heridas que le han hecho en el pasado, pero vos no, toda la vida llorando. Que otros pongan su futuro en manos de otra persona o de su propia interpretación, pero vos no, vos ponés en la mano de Dios tu futuro. Si el resultado no te está gustando, ¿qué tenés que hacer? Si vos, y vamos a hablar de eso un domingo, si vos no estás conforme con tu vida espiritual, ¿qué tengo que hacer para cambiar acá? Hay algo que yo tengo que hacer. Hay alguna decisión que yo tengo que tomar. Si no te está gustando el resultado y Dios quiere más de vos, ¿qué tengo que hacer? Orá, pedile al Señor. El Señor te va a decir lo que tenés que hacer. La oración peligrosa es decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? Orá, ponete en las manos del Señor. El Señor te va a decir. Amén. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús para que nuestras casas sean como la casa de Fares. Que rompan tradiciones, ideas, muros de prejuicios, temores, que hagan brecha en medio de esas murallas altas levantadas por otras personas
con un mensaje tal vez escuchado en la niñez, que no vamos a llegar a nada, que no podemos, que no vamos a alcanzar, que no tenemos la capacidad. Tantas mentiras expresadas por personas que no estaban bien, que no han tenido sabiduría. Perdonamos eso, pero no nos dejamos guiar por eso. En esta mañana, Señor, nos comprometemos con tu palabra. Amén. Nos comprometemos con lo que dice la palabra de Dios. Si tu palabra dice, Señor, que hay algo que yo puedo hacer y debo hacer, no lo voy a cuestionar, no lo voy a argumentar, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Queremos tener aventura, Señor, en esta semana que empieza hoy. Podamos llegar al domingo felices de que Dios nos usó como iglesia en los lugares donde estamos. Libranos del contagio de una sociedad mediocre para salir del vientre de esas cosas y vivir una vida exitosa en Cristo Jesús. Yo pido eso por mis hermanos, por mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.